En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el primer domingo de la Pasión. Es un tiempo ya más que indica más el dolor de nuestro Señor, la proximidad de su pasión, el cerco que le hacían a esos judíos infieles que lo querían matar, que lo perseguían. Ya nuestro Señor no predicaba como antes tan abiertamente, a veces tenía que esconderse porque el odio de esta gente había subido a su máximo. Y aquí oímos en el Evangelio cómo lo contradicen a nuestro Señor, pero nuestro Señor, como siempre, les hace los reproches justos y los motivos reales por los cuales ellos no quieren aceptarlo. Y en realidad el que es de, como dice nuestro Señor, el que es de Dios oye la palabra de Dios. O sea, ¿cómo podemos ser de Dios? Pues aquel que sinceramente cree en Dios y lo ama sinceramente es alguien que viene de Dios, porque nosotros venimos de Dios y Dios nos da su fe, nos da su gracia. Entonces actuamos porque Dios nos inspira, porque Dios motiva toda nuestra vida, nuestros actos. Entonces aquellos que tienen sincera intención, amor a Dios, son personas que vienen de Dios. Entonces nuestro Señor dice, si vos no me escucháis es porque no sois de Dios. Aquel que es de Dios me escucha mi palabra. ¿Y cuál es la palabra de nuestro Señor? Pues es la palabra divina, es la verdad que nos viene a traer a este mundo y que vino esa verdad sola que nos puede salvar. Ese concepto de la verdad que se ha perdido, ¿verdad? En este mundo, porque la verdad, hay una verdad que es natural, que es esa verdad que todo hombre puede conocer cuando ve el mundo alrededor de él, las verdades de las cosas que Dios creó, la naturaleza, el mundo. Hay verdades, ¿verdad? Pero hay verdades que son superiores y son todas esas verdades que nos hablan de Dios, de las cosas de Dios, y las cosas sobrenaturales. Entonces, si ya hoy hay personas que no tienen noción de lo que es la verdad natural, van a tener dificultad en comprender lo que es la verdad sobrenatural. Es el gran drama de nuestra época, que se han creado personas que son como fenómenos espirituales, que no saben apreciar la verdad, no saben qué es la verdad, y han reemplazado la verdad por fábulas, por valores que son secundarios, los valores liberales, ¿verdad? El liberalismo, que para ellos es un bien superior o máximo o absoluto, la libertad, la igualdad, la fraternidad, todo eso, cuando al límite se les podría dar un bien muy relativo. O sea, la libertad, debemos tener libertad, sí, pero para obedecer a Dios. Esa libertad es buena, pero hay una libertad mala, que es la libertad de hacer el mal. Así que relativamente la libertad es buena si se utiliza para el bien y es mala si se utiliza para el mal. Pero decir que la libertad como tal es un bien absoluto es una mentira, es un engaño, es una ideología destructiva. Lo mismo la igualdad. Sí, Dios a todos nos da la oportunidad de salvarnos. En ese sentido, somos iguales, se puede decir. Pero no todos tenemos las mismas gracias. Hay personas que reciben más gracias que otras. Y eso no es injusto, porque Dios hace lo que quiere de sus gracias. Como Él es el dueño,
puede dar a quien quiera. Nosotros no tenemos derecho de exigirle que todos somos iguales en ese sentido. En cierto sentido se puede hablar de igualdad entre las personas, pero no en otro sentido, ¿no? Así que tampoco la igualdad es una cosa absoluta, es un bien absoluto, es relativo también, relativo a la verdad de Dios, a la voluntad de Dios, a los dones que Dios da. Dios no hace a todos los hombres iguales. Hay personas que nacen con talentos, tal vez de inteligencia, otros tienen más salud que otros tienen ciertas cualidades físicas que otros no tienen. Y eso Dios lo ha hecho así. Dios hizo mucha gente diferente, muchos pueblos diferentes, incluso razas. Hay que reconocer que Dios lo hizo así. Es su voluntad. No somos todos iguales. Entonces, si hoy se pretende que todos sean iguales, pues entonces se va a llegar al comunismo. Entonces una persona que trabaja más, que es más cuidadosa con su dinero, que es más dedicada a su trabajo, tal vez tenga más dinero o más medios que una persona que tiene poco, pero tiene poco porque lo desperdicia, porque no trabaja, porque es perezosa, porque es negligente, o porque es desperdiciada, desperdician las cosas, no cuidan los bienes que Dios nos da. Entonces esa gente se empobrece. No todos los pobres son pobres porque es culpa de ellos realmente, pero no es un absoluto. No es un absoluto que una persona porque es pobre es porque la han abusado. En muchos casos sí, hay mucho abuso hoy en esta sociedad, que hay muchas injusticias, es claro, pero no siempre los que son pobres porque es culpa de la sociedad. También a las personas mismas deben luchar, deben esforzarse, deben evitar los vicios. Todo eso empobrece, todo eso trae miseria, todo eso trae dificultades sociales, familiares. Entonces no hay igualdad de mérito. Hay personas que tienen más mérito porque le han luchado más, porque son más trabajadoras. Entonces tal vez tienen más, pero no es porque son injustos. Hay otros que tienen más porque sí han robado, y sabemos que en nuestra sociedad hay mucha corrupción, muchos abusos, y muchos ricos que son ricos porque por la rapiña, por el abuso, el robo más o menos disimulado, la mentira. Entonces sí, en ese sentido puede haber desigualdades, pero hay que tener cuidado. Hay desigualdades que pueden ser justas y hay desigualdades que pueden ser injustas. Entonces hay que tener discernimiento y no hacer en el estilo comunista, o en México un tiempo las películas mexicanas difundían mucho esta idea de que los pobres siempre son buenos, que los pobres siempre están bien y que los ricos son siempre malos. Eso es una mentira. O sea, hay distinciones que hacer. Entonces, ciertamente hoy hay muchos ricos que viven de manera injusta, y que hay muchos abusos, pero hay que saber hacer la diferencia. Entonces, todo se debe regir principalmente por la verdad, porque sin la verdad no hay punto en el cual los hombres se puedan entender, porque lo demás, por ser relativo, lo podemos ver bajo una cierta manera u otra, pero siempre habrá diferencias. Lo que realmente puede crear la armonía entre los hombres es la unión en la verdad, y la verdad natural, pero también la verdad de la Iglesia Católica, porque es la verdad que Dios nos trajo y que la puso en manos de la Iglesia para que la Iglesia nos las distribuya.
Y entonces, como hoy la iglesia está en crisis y están alterando la doctrina de la iglesia, no están cambiando la religión, el Concilio Vaticano II vino a introducir los, entre comillas, valores de varios siglos de cultura liberal, que es la expresión del Papa Benedicto XVI, que, bueno, cuando era cardenal dijo eso, y diciendo que el problema del concilio fue asimilar los valores de todo de este tiempo de cultura liberal. Entonces, ahí habla francamente que el Concilio Vaticano II fue la introducción de los valores, falsos valores liberales dentro de la Iglesia. Entonces, el ecumenismo, todo eso es un reflejo de las ideas liberales, que quieren poner las religiones iguales y no son iguales, ni siquiera el mismo Dios. Y hoy dicen, no, todos tenemos el mismo Dios, pero no tenemos el mismo Dios. El Dios católico es trinitario, la Santísima Trinidad. Los judíos no aceptan un Dios trinitario, ni los musulmanes. Para ellos es un Dios nada más, pero no niegan la Santísima Trinidad. Entonces no es el mismo Dios. Entonces todo este caos propiciado por el laxismo, porque ya la verdad no tiene la primacía. Entonces, el criterio de unión entre los hombres no es la verdad, es simplemente la amistad, una paz en la cual se tolera todo, se tolera la enfermedad. Es como si un médico dijera a un enfermo, debes ser tolerante con tu enfermedad, no te cures, no hagas nada, porque eres un intolerante. Bueno, si uno no tiene el sentido de la intolerancia doctrinal y la intolerancia de la verdad, pues estamos condenados al error, al fracaso. Es como alguien que construye un auto y no tiene cuenta de las leyes de la física, pues ese auto no va a funcionar o va a tener accidentes, porque no se quiso ser estricto en las leyes de cómo funciona un aparato. Y así también en la vida humana hay leyes que si no las seguimos vamos a tener problemas, va a haber desórdenes, va a haber abusos, va a haber corrupción. Entonces, si ya no hay ley moral, ya no hay tampoco respeto entre los hombres. Por eso este caos, por eso tantas injusticias, por eso tantos desórdenes, porque ya no hay moral. Y la moral es una verdad de Dios. Dios nos vino a decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Eso es una verdad. Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, es una verdad. Pero esa verdad, Dios, siendo el autor de toda la creación, Él puede distinguir nos puede explicar con seguridad lo que está mal, lo que está bien. Debemos hacerle confianza, pero si el hombre, por su propia naturaleza, por sus propias fuerzas, quiere encontrar toda la verdad, no es capaz. Siempre hay algo en lo cual puede fallar, pero la palabra de Dios es infalible. La enseñanza de Dios no tiene posibilidad de que esté equivocada. Entonces, desgraciadamente, el hombre, incluso naturalmente, de las cosas, verdades naturales, se puede equivocar. Y con más facilidad después del pecado original, porque el pecado original vino a debilitar nuestra naturaleza, no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra voluntad. Por eso tenemos dificultad a ser buenos, por eso tenemos que luchar, porque nuestra naturaleza
pesa sobre nuestra vida y no nos deja actuar como debería ser, como es justo. Entonces, y por eso los hombres siempre solos no pueden encontrar toda la verdad, necesitan un auxilio especial, porque su debilidad siempre los lleva a fallar en algo, pueden equivocarse, y de hecho es así, ¿verdad? Si vemos la historia del mundo, cuántas religiones han surgido en los pueblos. Antes de que viniera nuestro Señor había muchas religiones, invenciones de los hombres. Unas decían que esto es bueno y otras decían que eso era malo, y no se entendían, no tenían los mismos dioses, no tenían la misma moral, tenían una cierta moral, incluso a veces más de la que hoy el mundo moderno tiene. Los paganos a veces eran más correctos que hoy la sociedad moderna, no tenían tal vez algunos tantas aberraciones como hoy vemos en la sociedad moderna, pero de todos modos había mezclado muchos errores. Entonces por eso Dios hizo hombre para traernos su verdad. Y ahí está el verdadero criterio de salvación, de orden, de verdadero progreso, no progreso pagano, liberal, pero un progreso cristiano, en el cual se toma en cuenta todos los elementos de la vida humana, no solo el aspecto religioso, no, la vida cristiana engloba todo, ¿verdad? Así que la vida cristiana engloba todas las cosas, porque todas las cosas Dios las hizo y todas las cosas deben regresar a Dios. Así es por eso que puede haber política cristiana, que no son personas que se dedican a política. En ese dominio pues no es estrictamente el dominio de la iglesia jerárquica, pero de todos modos es política cristiana, política católica, porque de todos modos están sometidos a Dios todos los hombres, no solo los sacerdotes, también los feligreses, también la política, porque Dios es el que da la moral, lo que es bueno, lo que es malo. Entonces, cuando se ha hecho la ruptura entre la política y Dios y su moral, entonces se ha caído en un caos completo, y cada vez, como no hay referencia absoluta, entonces las leyes cada vez inventan cosas nuevas, cosas que son arbitrarias, que no corresponden a la naturaleza de las cosas, que no corresponden a la ley de Dios. Entonces hoy todos votan y dicen que este pecado ya no es pecado. Entonces es absurdo. Ya la sociedad pierde sus valores morales, y se va a llegar a aprobar cosas completamente graves, y para allá vamos. O sea, se comenzó por la ley del divorcio, después eso de hace muchos años, que también está mal, es inmoral, y después se fueron introduciendo cada vez ideas más radicales. Ahorita ya se habla de homosexualidad, de matrimonio entre personas del mismo sexo, y así cada vez más grave. Ya hay personas que hablan de permitir la prostitución infantil. Ya se está abriendo el camino y llegarán a eso. ¿Por qué? Porque no hay verdad, no hay referencias morales, no se reconoce la verdad de Dios. Entonces, cuando no hay un criterio divino, se adopta un criterio humano, y estamos sometiéndonos a la imaginación del hombre, a la inventiva del hombre, a los caprichos del hombre. Entonces vamos a hacer otra moral que ni siquiera corresponde a la naturaleza humana como Dios la hizo. La naturaleza humana tiene sus necesidades, tiene su orientación, y si uno es inteligente puede ver la moral, la ley que está inscrita en la naturaleza humana. Dios hizo el hombre y la mujer para tener hijos
y tener una vida matrimonial, está en su naturaleza. Los hijos necesitan de sus padres, todo eso es la ley natural. Y hay muchas leyes del orden natural que pues hoy ya la gente no las ve claras o no las quiere ver. Entonces, porque no aman la verdad y ya no saben qué es la verdad, ya les ha hecho olvidar esto. Pero curiosamente para cosas económicas, para cuestiones materiales, saben usar la verdad natural, la verdad de las leyes físicas, naturales, materiales, porque saben que si no hacen eso no funciona. Si quieren hacer un avión que no respeta las leyes, las verdades naturales, no va a funcionar. Lo saben bien. Pero ¿por qué no aplican eso a la verdad moral? ¿Verdad? Porque ahí quieren hacer su capricho, quieren hacer el desorden, pero deberían ser lógicos, porque si aceptan que hay que tener coherencia y fidelidad a la verdad en esas cosas materiales, pues ¿por qué no también en la vida humana, en las relaciones humanas? También hay una coherencia a tener. Entonces, los problemas sociales nunca se arreglarán mientras no se respete la ley de Dios, en primer lugar, que no se respete el Evangelio. Y ahí es cuando la sociedad tendrá paz, tendrá armonía, porque los hombres, si están unidos en Dios, en su verdad, sí se pueden entender. Y hay siempre una referencia, decir, bueno, si hay un problema entre una persona y otra, siempre hay una referencia, decir, bueno, nos vamos a entender, nos vamos a explicar. Y pero si no tienen los mismos criterios morales, pues no se van a entender. Van a decir, no, tú no debes hacer esto porque es así, y el otro va a decir otra cosa. Ya no hay unidad en el pensamiento, y si no hay unidad en el pensamiento, no puede haber unidad en la acción. Ese es el gran drama de nuestra época, pero lo dramático es que ya las personas, ni siquiera desde el punto de vista humano o natural, saben distinguir el valor de la verdad. Entonces, de la verdad natural, ¿verdad? No, como dicen, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, pero eso no es la verdad, porque si son contradictorias dos verdades, pues una es verdad y otra tal vez tal vez lo sea, ¿verdad? Entonces, no se puede aceptar esa contradicción. Entonces dicen, yo te respeto, yo respeto como eres, tus ideas, tus pensamientos, yo te respeto, como si la mentira, fuera digna de respeto, ¿no? Podemos tener paciencia con las personas, podemos tener una cierta tolerancia, sí, porque hay personas que no entienden, pero hay que explicarles, ¿verdad? Poco a poco van a entender lo que está bien, lo que está mal. Como los papás con los niños a veces no entienden sus hijos por qué tienen que hacer esto, por qué no tienen que hacer aquello. Entonces sus papás les tratan de explicar, les tratan de poco a poco que entiendan. Pero no se les puede dar libertad, porque si el niño quiere jugar con un cuchillo o quiere jugar con una cosa eléctrica, pues está en peligro. Entonces no pueden decir, yo soy tolerante, entonces juega, haz lo que quieras, yo respeto tu verdad, yo te respeto tus puntos de vista. Pues no se puede. Entonces cuando hay dos personas que difieren sobre un mismo tema, no puede ser que los dos tengan la razón al mismo tiempo. Por ejemplo, yo veo una planta y yo digo, esta planta es verde, y el otro dice, no, esta planta es negra o es otro color. Pues no puede ser. Hay alguien que tiene que tener la razón. Entonces no podemos
no es que seamos personas fanáticas si le decimos que no es así, que esa planta es de color verde. Bueno, en esos detalles es más fácil, pero a veces en las cuestiones ya de vida humana, de vida, de problemas morales, ciertamente a veces es un poco más difícil, pero si uno parte del principio que hay una verdad única, que esta verdad debe ser coherente, que no puede haber varias verdades, entonces ya uno puede discutir con una persona que tiene ese concepto. Pero si una persona dice no, hay varias verdades, yo no puedo ni siquiera discutir con ella, porque no tenemos ningún punto en común y no hay manera de hablar con ellos. Entonces es muy difícil este caos intelectual que vive hoy la sociedad. Ya se ha perdido esta noción de la verdad. Y cuando uno no tiene la noción de la verdad, pues tampoco tiene noción de la verdad de Dios, porque Dios más que es una verdad que es suprema. Y en eso consiste el error modernista. Han deformado la mentalidad de la gente. El error modernista parte de varios errores filosóficos, subjetivistas, y por eso deforman la fe. Es importante que entonces que una persona tenga, por decirlo así, la cabeza bien hecha para que pueda también aprovechar la verdad de Dios. Porque si yo tengo una persona que está mal de la cabeza y quiere estudiar algún libro, pues no lo va a entender bien porque está enferma, porque su cabeza no da para eso. Pero es así también una persona que tiene una noción deformada de la verdad y que quiere hablar de cuestiones de fe, pues entonces va a decir cualquier barbaridad, va a deformar la palabra de Dios. Eso es el modernismo. El modernismo ha venido a deformar la palabra de Dios. Dicen cosas que son que son graves, destructivas, como lo que dice el Papa Francisco todo el tiempo. Todas sus actitudes, sus gestos son a libertinaje, como dice, hagan lo que quieran, como a esa monja que andaba diciendo cosas tan graves contra la moral y le dijo que el Papa que hiciera escándalo, en lugar de decirle cálmate, no digas eso, le dice no, haz escándalo. Pues ¿qué es eso? Está fomentando el error, el pecado, y dice herejías. Este Papa dice herejías, es evidente. Es una cuestión gravísima que la Iglesia esté en crisis y que los enemigos de la Iglesia se han posesionado de ella. Es un misterio. Es como nuestro Señor acosado por los fariseos, los judíos, y ya no lo dejaban predicar, lo querían matar. Entonces así llegaron casi a echar manos sobre él, su mismo cuerpo, y lo mataron. Entonces la Iglesia también sufre esa persecución y ya han echado manos sobre ella. Ya mucha gente que no era católica ha entrado a la Iglesia para infiltrarla, y muchos, no sabemos cuántos exactamente, pero muchos de los obispos, personajes de la Iglesia, pertenecen a la masonería, y otros que aunque no pertenezcan ya están ganados a las ideas del liberalismo, del concilio. Ellos piensan como modernistas, y aquellos falsos tradicionalistas que solo hacen de la misa el problema principal y no ven la doctrina, que aceptan el concilio, o que simplemente no lo atacan, no lo denuncian, porque Dios pide no solo que aceptemos la verdad, Dios nos pide que combatamos el error. Como una persona enferma, no basta que se alimente bien, también tiene que tomar medicina para
vencer la enfermedad, porque si nada más se alimenta bien, pues no va a superar su enfermedad. Así nosotros no es suficiente que aceptemos la verdad, también debemos denunciar el error, debemos combatir el error. Entonces aquellos sacerdotes que son personas públicas, que son por ejemplo obispos, que son sacerdotes, deben denunciar el error, y si no lo denuncian están fallando a su cargo. Como decía San Bernardo, son perros mudos. Es un pecado. Una persona que tiene dignidad, que tiene una responsabilidad, debe advertir a sus súbditos, a sus segundos, a sus sujetos, de los peligros que puedan tener. Es como un papá que ve que su hijo está en peligro y no hace nada, está pecando. Estamos en esa situación, pero la verdad es muy exigente, nos pide no solo aceptarla, sino vivir conforme a ella. Y cuando uno vive conforme a la verdad, termina rechazándola. A la larga, no digo enseguida, pero a la larga, entonces aquellos tradicionalistas que dicen, sí, queremos entrar en la iglesia oficial, queremos estar bien con el Papa, pero no vamos a negar las verdades de la fe. Pero dentro de la iglesia tiene un sistema de jerarquía, tiene un sistema de obediencia, que aquellos que no se plegan, pues vienen siendo doblegados con el tiempo. Como decía Monseñor Lefebvre, no son los inferiores que hacen a los superiores, sino los superiores que hacen a los inferiores. Es una ilusión entrar al Partido Comunista para convertir a los comunistas, es un error. Hoy la iglesia está tomada y entonces debemos tener una cierta distancia, sin un ánimo cismático, pero una cierta distancia hasta que Dios decida arreglar el problema de su iglesia, cuando Él quiera. Pero debemos tomar una distancia prudente y no colaborar con esa gente que ya no tiene, muchos ya no tienen la fe. Dios los juzgará, la iglesia los juzgará un día, pero nosotros no podemos meternos bajo su tutela, bajo su vigilancia, bajo su autoridad, y la iglesia tiene sus medios coactivos, la iglesia modernista tiene sus medios coactivos, o sea, no va a permitir que la tradición subsista. La van a perseguir, la van a suprimir. Hay casos de congregaciones que eran conservadoras y que las han suprimido de un día para otro. Esos franciscanos de la Inmaculada, o aquí en México esa era una congregación Lumen Dei o Lumen Christi, algo así, y la suprimieron de un día para otro porque la iglesia modernista tiene sus medios de coacción. Ellos son enemigos de la tradición, entonces si quieren, aquellos que están sometidos a ellos los van a condicionar, los van a amenazar, los van a castigar. Entonces es una locura ponerse bajo su tutela. Esa es la locura de aquellos tradicionalistas ilusos que quieren colaborar con la iglesia moderna. Ciertamente hubo algunos papas modernistas dieron permiso para dar la misa tridentina, pero muchos lo vieron como un regreso a la tradición, y en realidad no es un regreso, es una maniobra de captación de los tradicionalistas para que entren en el contexto de la iglesia modernista. De hecho, ese indulto se aplica solo cuando quieren captar los fieles de la Fraternidad San Pío X, que hasta hace tiempo era un baluarte de la fe todavía. Y entonces aquellos fieles que querían venir a la misa tradicional en la fraternidad les decían los obispos locales: vengan a nuestra misa, nosotros también damos la misa tradicional. Pero era un anzuelo, eso es un anzuelo para captarlos. Yo en ese tiempo estaba en Italia
y yo iba a varias ciudades de Italia. El indulto ya había sido dado, pero algunos grupos de fieles habían recurrido a sus obispos en varios lugares y los obispos se habían negado de darles el indulto, a pesar de que era un documento oficial, y Roma no se preocupó de decir, ¿por qué no lo aplicas? ¿Por qué no? Entonces, cuando yo comencé a decir la misa en esos lugares, esas ciudades, enseguida, inmediatamente se dio el indulto. ¿Por qué? Porque en realidad ese indulto fue dado para arrancarnos a los fieles de la fraternidad. Quiere decir que el día que la fraternidad sea neutralizada, van a suprimir también a esos grupos tradicionalistas de la Ecclesia Dei, del indulto, también van a ser suprimidos. Ahorita la Iglesia moderna permitió que esos grupos crecieran para neutralizar la fraternidad, y de hecho ya lo están logrando. El Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal, el cardenal Ratzinger, hizo muchas maniobras para hacer que los sacerdotes salieran de la fraternidad. Varias sangrías de sacerdotes de la fraternidad fueron gracias a sus promesas o sus intrigas. Y muchos sacerdotes salieron. Él hizo todo el mal que pudo a la fraternidad. Ahora que hoy hay gente que lo llama tradicional o conservador, es una ilusión. Él es modernista, es uno de los teólogos del concilio, es uno de los grandes responsables del Concilio Vaticano II. Así que no caigamos en ilusión entonces esa falta de prudencia de algunos católicos tradicionalistas y ilusos los está llevando a la ruina. No se va a ver tal vez hoy o mañana, pero es un proceso que sigue su curso. Entonces, todo eso por falta de intransigencia, no solo en la verdad, sino también la verdad práctica, es decir, la prudencia cristiana. La prudencia cristiana tiene sus reglas, la prudencia cristiana, hay que respetarlas, también eso es verdad. Y si no respeta uno sus reglas, uno se expone también a perder la fe. No te juntes con personas que están mal, que no tienen la fe, eso dice San Pablo, eso lo dice la Biblia. No andes con personas que no tienen, San Pablo dice, ni siquiera el saludo. Bueno, el saludo en el sentido de aquel tiempo era platicar mucho con ellos, o etcétera. Y decía, hay que alejarse de esas personas, porque es prudencia. El hecho de estar con personas que tienen malas costumbres, malas ideas, nos contamina, puede influenciar. Entonces es imprudente andar con esa gente porque nos van a hacer daño, tal vez de una manera insensible, gradual, nos van a transmitir su estado de ánimo, su estado de pensamiento, y nos van a dañar. Entonces es un error. Entonces, ¿cómo nos vamos a juntar con los sacerdotes modernistas, colaborar con ellos cuando no tenemos la misma noción de la fe, la misma misa, no tenemos los mismos sacramentos, no tenemos la misma teología? Entonces, ¿cómo los sacerdotes de la fraternidad quieren estar dentro de la iglesia oficial? Ya se promovió que sean en la fraternidad, que sean sacerdotes modernistas, que vengan a casar los fieles en las capillas de la fraternidad, a los fieles de la fraternidad. Es un escándalo. Y ya hay sacerdotes que han sido castigados en la fraternidad porque se han negado de hacer eso. Es que es algo descarado, gravísimo, gravísimo. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé hasta los niños tienen el sentido de la verdad. Los niños se dan cuenta porque son sanos, porque no están deformados todavía, y ven que alguien les miente y tienen rechazo. Cuando alguien les dice que algo que no es cierto, hay niños que dicen, ¿por qué me dices mentiras? Tienen el sentido de la verdad porque su mente todavía es más sana.
En realidad lo que hoy vivimos es una deformación de la inteligencia, deformación de la voluntad. Entonces tengamos ese sentido de la verdad, seamos sencillos en nuestra manera de ser, pero la verdad es la verdad y el error es el error. No hay más que decir. Y tengamos pero como así nuestro Señor fue perseguido y fue llevado a su pasión porque Él no cedió en la verdad, entonces esperemos que no será fácil para nosotros ser buenos y seguir la verdad de la Iglesia, la verdad de 2000 años, no la verdad, falsa verdad de este Concilio Vaticano que fue improvisado hace unos años por todos esos teólogos que fueron condenados y perseguidos por los papas anteriormente, que hicieron un golpe de Estado en la Iglesia y que por eso la Iglesia está mal, pero hay una ruptura, no es lo mismo antes y después. No es la misma Iglesia, la Iglesia conciliar, como ellos la llaman, nunca se habló en la historia de la Iglesia conciliar. Quiere decir que es otra cosa, es otra Iglesia, porque Concilio Vaticano II antes no existía, entonces cuando comenzó a existir la Iglesia conciliar. Es otra Iglesia, no somos de la Iglesia conciliar, no queremos pertenecer a la Iglesia conciliar, queremos pertenecer a la Iglesia católica, a la cual hoy han ocupado los cargos de la Iglesia católica los modernistas, los masones, los enemigos de la Iglesia. Por eso dicen, el Papa Francisco dice cualquier barbaridad sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza y sin ninguna frontera. Esto ya cada día va a ser peor. Así que pidámosle a Dios que nos ilumine, que nos fortifique, y pedimos a la Virgen María su gracia, su intercesión, a la Virgen de los 7 Dolores. Este viernes es la conmemoración de Nuestra Señora de los 7 Dolores. No olvidemos hacerle algún regalo espiritual a la Virgen para consolarla y pedirle por sus hijos extraviados, sus hijos muertos, según el alma, para que ella les alcance la redención, la salvación y el perdón. Ave María Purísima, sin pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.